El 12 de junio de 1956, el general Juan José Valle fue llevado a la Penitenciaría Nacional junto con otros militares. Se lo acusa de encabezar, junto con el general Raúl Tanco, el levantamiento cívico-militar ocurrido 3 días antes. En la proclama revolucionaria se denuncia que por un acto arbitrario y despótico se reimplanta una carta fundamental, ya superada por la realidad política, económica y social de la República, al amparo de cuya imprevisión y laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el hambre y la humillación de nuestro pueblo. Mi general, acompáñeme. La Constitución de 1949, aprobada durante el gobierno de Juan Perón, fue derogada por los golpistas que se encuentran en el poder. Lo que aglutina a los conjurados es la lucha por la vigencia de una Constitución que ha plasmado la nueva realidad que se había instalado en el país desde el 17 de octubre de 1945. A las 22:20, el general Valle es fusilado por un pelotón. No existe orden escrita o decreto alguno que justifique el fusilamiento. Su muerte se suma al oscuro saldo del levantamiento. 18 militares y 13 civiles asesinados. El 4 de junio de 1946, un nuevo movimiento político toma las riendas de la República. Su líder, Juan Domingo Perón, lo define como revolucionario de inspiración cristiana y nacionalista. Su fin es alcanzar la justicia social. Durante los 3 primeros años de la presidencia de Perón, estas ideas dan como resultado un importante bienestar social, acompañado por grandes transformaciones. La industria nacional crece a la par de los salarios de los trabajadores. El consumo de los sectores populares alcanza niveles inéditos y los sindicatos proveen de nuevos beneficios al sector trabajador. Mediante el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, se monopoliza el comercio exterior. De esta manera, el Estado cuenta con recursos para nacionalizar empresas públicas y generar otras nuevas. Además, se sustituyen insumos industriales al mismo tiempo que se desarrollan una gran cantidad de obras públicas. Estas medidas producen en pocos años el fin del desempleo. Para muchos, una nueva Argentina se consolida, pero no todos celebran este cambio. El nuevo rumbo que impulsa el gobierno de Perón
cuenta con el apoyo de los sectores populares. Pero muy pronto debe enfrentar el asedio de un creciente sector opositor. La Corte Suprema declara inconstitucionales varias de las leyes contempladas por el programa económico y social de la gestión peronista. En abril de 1947 se inicia juicio político a todos los miembros de la Corte. Entonces, todos sus integrantes renuncian. Sin embargo, el problema persiste. Se está construyendo una nueva realidad que no se adecúa a las leyes del pasado. Los trascendentales cambios que impulsa el peronismo necesitan un nuevo marco jurídico que les dé protección constitucional. Arturo Sampay es un destacado abogado especializado en derecho constitucional. En su juventud fue radical, pero en 1945 se sumó al proyecto político que encabeza Perón. Sampay acaba de ser convocado por el presidente. Por sus conocimientos y su orientación nacionalista, es la persona indicada para llevar a cabo una misión de trascendencia histórica. Sampay es un fuerte crítico de la matriz liberal que desde 1853 condiciona la vida política argentina. En la visión de Sampay, la constitución de un país debe tener en cuenta los derechos de los trabajadores, la función social de la propiedad y la dirección de la economía en función del bien común. Perón confirma el presentimiento de Sampay. Tiene la firme intención de reformar la Constitución Nacional. Al igual que él, Perón sostiene que el trasfondo individualista y liberal del texto de 1853, con sus modificaciones posteriores de 1860 y 1898, choca de lleno con su concepción de la política, la economía y la sociedad. El peronismo, según las propias palabras del presidente, busca superar y trascender un texto que ha quedado desactualizado. Sampay coincide con Perón en muchos aspectos. Por eso, recibe el ofrecimiento de ser el encargado de pensar las reformas necesarias para dotar a la nación de una nueva Carta Magna. A partir de este momento, Sampay será el motor intelectual de la nueva Constitución. Le espera una ardua labor. El 1 de mayo de 1948, durante el discurso de inicio de la actividad parlamentaria, el presidente Perón explica la necesidad de reformar la Constitución Nacional. Sin embargo, se muestra contrario a la modificación del artículo 77, que prohíbe la reelección inmediata del presidente y del vice. Días después, un grupo de legisladores oficialistas, entre los que se destacan Eduardo Colom y John William Cook, dan curso a la reforma constitucional. Las acusaciones no se hacen esperar. La oposición señala que la reforma es funcional a la reelección de Perón. Pero su temor más grande es que Argentina abandone el credo liberal
que le ha dado forma desde 1853. Las discusiones en el Congreso se suceden constantemente y avivan las llamas de la discordia. Finalmente, en agosto de 1948, se dicta la Ley 13.233, que declara la revisión y reforma de la Constitución Nacional. Aunque el oficialismo cuenta con la mayoría en ambas cámaras y puede aprobar la reforma con los 2/3 del total, en la de diputados, la reforma se aprueba con solo los 2/3 de los presentes. Esta situación se convierte en la excusa ideal que utiliza la oposición para denunciar la ilegitimidad de la Ley 13.233. El país asiste a una nueva jornada electoral. Magnitud extraordinaria adquiere en este caso en que ha de resolverse la reforma de la Constitución Nacional propugnada por el general Perón. De las urnas surgirán electos 158 constituyentes, 3 gobernadores, 1 senador, 6 diputados nacionales y 3 poderes legislativos. Los locales habilitados para depositar los sufragios se ven concurridos desde las primeras horas del día eleccionario. El presidente de la República, en su calidad de primer ciudadano, se apresta a depositar su voto a las 8:01 de la mañana ante la expectante simpatía de los presentes. El 5 de diciembre de 1948 se celebran las elecciones de convencionales constituyentes. El oficialismo obtiene el 60% de los votos, unos 110 convencionales, frente a los 48 que suman los radicales. El peronismo ha ganado la primera batalla, pero todavía le espera un reto aún más importante. Culmina así otro capítulo de la vida política argentina y se abre un paréntesis al apasionado debate de la reforma de la Carta Magna. En Olivos se prepara todo para una importante reunión política. El 11 de enero de 1949, Juan Perón, en carácter de presidente del Partido Peronista, reúne a los convencionales de su partido. Les explica a los presentes que aquellos artículos relacionados con las libertades civiles no deben ser modificados. Recalca que la reforma debe tomar como eje la incorporación de los derechos sociales y la intervención del Estado en la economía. A su vez, Perón cambia su postura anterior. Ahora acepta la necesidad de reformar el artículo 77, que le permitiría acceder a una eventual reelección. Una justa, libre y soberana que todos ustedes, compañeros, quieren igual que yo. El Congreso de la Nación celebra su sesión preparatoria a la Convención Nacional Constituyente. El almirante Tecer jura al asumir la presidencia provisional. Juran también todos los convencionales, destacándose en primer plano el coronel Mercante y el doctor Héctor J. Cámpora. El 24 de enero de 1949 se reúne la Convención para cambiar la Constitución Nacional. Pero la tarea no es para nada sencilla. La principal fuerza opositora, el radicalismo, da dura batalla. Para los radicales, la ley que establece la necesidad de la reforma es inconstitucional. También ponen en tela de juicio la elección de los miembros que componen la convención, de la cual, paradójicamente, ellos también forman parte. Se forma una comisión de poderes para que juzguen los títulos de los constituyentes y seguidamente se eligen autoridades. El presidente es Domingo Mercante, el vicepresidente primero, Héctor Cámpora, y el vicepresidente segundo, Gregorio Espejo, todos hombres de la primera línea del peronismo. Esto no hace más que aumentar el conflicto con el sector opositor.
el presidente de la República llega a la sesión especial de la Convención Constituyente y pronuncia un discurso señalando el histórico momento que vive el país y el alcance de las reformas proyectadas que tienden a consolidar la justicia social implantada en la nueva Argentina con un sentido más justo y más cristiano de la vida, el deber y los derechos humanos. El 27 de enero, Juan Perón habla ante la Convención. Justifica la necesidad de la reforma a fin de adecuar la Constitución a los tiempos modernos. También busca, en sus palabras, apaciguar los reclamos del radicalismo, pero genera el efecto contrario. En la sesión del 1 de febrero se aprueba el reglamento interno, se presenta el proyecto de reforma y se considera el planteo de ilegitimidad de la ley. Es precisamente este último punto el que desata un feroz intercambio de acusaciones. Durante 2 sesiones, los argumentos a favor y en contra son expuestos. La discusión llega a su fin cuando se realiza la votación. Mientras los participantes efectúan sus votos, el recinto se llena de incertidumbre. El resultado arroja 107 votos a favor y 39 en contra. La mayoría ha determinado que la ley es legítima y constitucional. Esta victoria aplaca los esfuerzos del radicalismo por detener la actualización de la Constitución Nacional que intenta reflejar una nueva realidad del país. Superados los obstáculos principales, el 8 de marzo de 1949 se presenta el proyecto de reforma. Arturo Sampay, el teórico del nuevo texto constitucional, justifica la gran cantidad de cambios propuestos y detalla el objeto de estos. Entre las modificaciones se encuentra contemplada la reelección, criticada por los opositores como un síntoma de un emergente fascismo oficial. La nueva Constitución es, en realidad, algo novedoso para la tradición legal argentina. Las modificaciones parten del preámbulo del texto de 1853, en el cual se agrega la fórmula «la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana». No obstante, las innovaciones más fuertes se aplican en el capítulo de los derechos y garantías. El concepto central del texto constitucional del 53 expresa que la acción privada, junto con la defensa de la propiedad privada, aseguran el bien común y un orden social justo. La historia argentina había demostrado la distancia que podía haber entre esa teoría y la realidad de los habitantes del país. Durante décadas, la mayoría de los argentinos había gozado de la libertad de morirse de hambre. Mientras que las elecciones se manejaban por fraude, como había ocurrido en gran parte del período comprendido entre 1853 y 1943. En cambio, la nueva Constitución deja en claro que toda acción humana es objeto de la política y, por lo tanto, propia de la función reguladora del Estado. Esto se vuelve explícito en el artículo 37, en el cual se establecen los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura, entre otros. En el artículo 38 se fija la función social de la propiedad privada y en el 39 se manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y del bienestar social. Por su parte, el artículo 40 sostiene que el Estado puede intervenir en la economía y monopolizar cualquier actividad si el interés general lo amerita. Esto lleva a que se nacionalicen las fuentes de energía y a que la mayoría de los servicios públicos se conviertan en propiedad estatal.
Aunque estas ideas ya habían sido implementadas en muchos países al término de la Segunda Guerra Mundial, su inclusión en la Constitución Nacional es novedosa y un verdadero símbolo del peronismo. El artículo 40 ataca los intereses de un grupo poderoso, el sector privado extranjero. La primera reacción no tarda en llegar. Las embajadas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presionan a Perón para suavizar el controversial artículo, pero este es finalmente aprobado. Con relación al sistema político, se establece la elección directa y por simple pluralidad de votos del presidente y su vice, además de poder ser reelegidos a continuación del mandato. También se pauta la elección directa de los senadores nacionales y se eliminan los límites al número de ministerios. En cada cambio aplicado, el radicalismo ve la sombra de la reelección. Para ellos, la Argentina caerá en las garras del fascismo y de la tiranía. Para fines de los años 40, el cine es uno de los medios con mayor llegada a la población. En las salas de las grandes ciudades, como en los pequeños cines de pueblo, se mezclan personas de todas las clases sociales. Las funciones de los domingos se convierten en el espacio de ocio preferido por las familias. A través de la pantalla, muchos argentinos pueden ponerse al tanto de las novedades que llegan de todo el mundo. Se disputa la primera prueba automovilística de la temporada en el circuito de Palermo con intervención de grandes haces europeos y argentinos. Se larga la carrera, verdadera prueba de fuego para nuestros representantes, ya que Galvez, el más calificado... El cine es además un poderoso instrumento de propaganda. El gobierno es consciente de esta situación y destina un presupuesto importante a la difusión de las iniciativas oficiales. Las películas de propaganda peronista tienden a exaltar las figuras del presidente y de la primera dama, cosa que es bien recibida por los sectores populares, pero que irrita a los que no simpatizan con el gobierno de Perón. Muchas de las polémicas que marcan la agenda política de esos años se trasladan a los ámbitos cotidianos. Y la nueva Constitución no es la excepción. Finalmente, el 11 de marzo se vota el último artículo. Después de enfrentamientos, debates y cruces de opiniones contrarias, la flamante Constitución Nacional entra en vigencia. La intensa lucha política por la nueva Constitución parece haber terminado. Superados los debates iniciales, el país ya posee un texto que ofrece modificaciones novedosas. Ahora es momento de ponerlo en plena vigencia. Así, se obliga a todos los ocupantes de cargos públicos a jurar la Constitución bajo pena de pérdida de sus designaciones. Además de autorizar a las legislaturas provinciales a reformar su constitución provincial para que sean acordes a la nueva Constitución. Invitados por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Héctor J. Cámpora, los ministros del Poder Ejecutivo visitan el Palacio del Congreso con el objeto de hacerse presentes en el Salón de la Constitución. Los secretarios de Estado inician el libro del visitante, estampando sus firmas al pie de estas palabras: reafirmamos nuestra obediencia a la Constitución Nacional Justicialista.
El acto tiene un sentido de solidaridad y lealtad con la letra y el espíritu de la nueva Constitución argentinista. Junto con los ministros del Poder Ejecutivo, suscribe el libro el subsecretario de Informaciones de la Presidencia de la Nación. Los primeros años de la nueva década no han sido fáciles para el gobierno. A una aguda crisis económica se le han agregado los conflictos con diversos sectores de la vida nacional que han deteriorado su poder y han dado nuevos bríos a los sectores opositores. Uno de estos actores es la Iglesia Católica, que para 1955 ha roto definitivamente todos los puentes con el gobierno peronista. A causa de este enfrentamiento, Perón impulsa la sanción de la Ley 14.404, que convoca una reforma parcial constituyente en torno al Estado y la religión. Al conflicto de los miembros de la jerarquía católica se le suma un creciente clima de violencia política instigado por sectores de la oposición. Presidente. El presidente es interrumpido por un oficial de las Fuerzas Armadas. Este le comunica una noticia urgente. En la provincia de Córdoba se produjo un levantamiento contra el gobierno. Perón exige detalles. El militar le indica que la revuelta está liderada por los generales Lonardi y Aramburu. Agrega que se intentó sofocar el levantamiento, pero que fue inútil. Por si fuera poco, el almirante Rojas bloquea el puerto. El militar le expresa a Perón que debe abandonar la casa de gobierno. Ese lugar ya no es seguro. El presidente demanda la presencia de la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El militar se retira a toda marcha. Los golpistas toman el poder bajo la denominación de Revolución Libertadora y restauran la vigencia de la Constitución de 1853. Seguidamente, convocan a una convención para realizar una reforma parcial de la Constitución Nacional. En ese contexto, dos generales retirados, Juan José Valle y Raúl Tanco, planifican un levantamiento contra el gobierno de facto. En el manifiesto del levantamiento, se proclama la vigencia de la Constitución y se denuncia que su abolición busca acabar con el artículo 40, que frena el avance de los grandes capitales internacionales en la economía. Para los generales Valle y Tanco, volver a la Constitución del 53 es entregar el país al imperialismo y volver a la explotación del pueblo argentino. El levantamiento es sofocado con rigor por los golpistas en el poder. Luego del asesinato de sus líderes y de gran parte de sus seguidores, los golpistas llaman a elecciones. Esta vez el peronismo, el partido mayoritario, no puede presentar candidatos propios. Argentina vive en una etapa asignada por las persecuciones políticas que incluyen, entre otras cosas, la prohibición de enunciar los nombres de Perón y Evita. En las elecciones vota el 90% del padrón electoral. La primera minoría la consigue la Unión Cívica Radical del Pueblo y la segunda, la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero los votos en blanco
impulsados por Perón desde el exilio, fueron la verdadera mayoría. Al reunirse la convención, los miembros se enfrentan a una situación complicada. Algunos convencionales no están dispuestos a mantener la Constitución del 49, pero tampoco están interesados en ayudar a que el gobierno de facto se perpetúe en el poder. Este dilema crece y produce el retiro de la Unión Cívica Radical Intransigente. Sus dirigentes consideran que el llamado a la reforma de la Constitución no es válido. A continuación, la Unión Federal, los laboristas salteños y bonaerenses y un sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo también se retiran. Por consecuencia, la convención pierde legitimidad a causa de la falta de quórum. Su futuro es incierto. Finalmente, los convencionales que quedan solo ratifican la vigencia de la Constitución del 53 e imponen el artículo 14 bis, que incluye la novedad del derecho de huelga. También se reforma el inciso 11 del artículo 67, que contempla la sanción de un Código de Trabajo y Seguridad Social. De esta forma, desaparece una constitución que buscaba renovar por completo el pacto entre la sociedad, la economía, el Estado y la política, llevando a un rango constitucional los ideales de un movimiento que buscaba transformar el país. La magnitud de la reforma puede verse en los 80 artículos modificados, la supresión de muchos otros y la aparición de nuevos que, sumados al cambio en el preámbulo, hace un total de 103 modificaciones. Esta Constitución, inicialmente rechazada por la oposición, era un verdadero programa político que actualizaba el modelo jurídico vigente en la Argentina durante los últimos 100 años. El gran objetivo era pasar de una democracia política a una democracia social. La Constitución del 49 no fue la Constitución de Juan Perón, sino la sancionada bajo un gobierno peronista. Fue votada por una mayoría en democracia mediante elecciones limpias. Una Constitución ilegalmente derogada por un gobierno de facto, que no dudó en utilizar las herramientas de la persecución y de la muerte para evitar que se cumpliera.